Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. En las gotitas de esperanza de ayer decíamos que la pequeña barca de la Iglesia desde donde el Señor enseña y de la que constantemente desciende para encontrarse con nosotros, tenía como fundamento a los 12 apóstoles, aquel grupo de amigos que Él mismo decidió llamar para constituirlos como su nueva familia, estando con Él en un ambiente afectivo de intimidad. El número 12 es símbolo y realización completa del nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, prefigurado en las 12 tribus. Recordemos que hace 2 días meditábamos que las controversias con sus enemigos los llevaron a decidir la muerte de Jesús. Aquí se cumplen las palabras del Evangelio: hay que morir para vivir. Pues efectivamente, después de la decisión de asesinar al Señor, Él sube a su pequeña barca y con la fuerza de su palabra llama a los 12, como en el Génesis. La fuerza creadora de su palabra los constituye, los crea como su nuevo y definitivo pueblo. El escritor sagrado solemniza este hecho. No quiere que lo pasemos desadvertido. Por eso tiene lugar sobre el monte, el sitio que según la mentalidad israelita era el lugar más próximo a Dios. Subir a un monte representa un esfuerzo físico, un trabajo arduo, un sacrificio, preludio de lo que será para el Señor la subida a Jerusalén, al Calvario y a la cruz, en donde entregará su vida. Pues bien, Jesús subió decididamente al monte y desde ese monte llamó a los elegidos que oyeron su voz. La escena, como ya dijimos, es solemne y grandiosa, pero al mismo tiempo sencilla. Es la voz que en medio del caos informe resuena para dar orden, para dar forma a la Iglesia, constituida por aquellos que escuchan la palabra viva y creadora y junto con Él suben al monte como María para estar con Él junto a la cruz. Los 12 son llamados primero para estar con Él. Es la primera característica del discípulo, estar con Él en el monte, sumergirse en su mismo bautismo, beber su mismo cáliz, conocerlo de cerca, optar hasta el fondo por sus mismas opciones de vida, compartir su misma suerte, vivir como Él entre los pobres, colocarse como Él en la fila con los pecadores, ser tentado y probado en todo y compartir al final su misma cruz. Esto y algo más significa estar con Él. A decir verdad, creo que no hemos entendido todavía en profundidad esta invitación a estar con Él. Debemos pedir que el Espíritu que guió a nuestro Salvador nos ayude para poderlo hacer. La segunda característica de este llamado es ser enviados a predicar. Esta pareciera contradictoria de la primera, pues uno se pregunta, bueno, ¿al fin qué? ¿O estamos con Él o nos vamos a predicar? Y en cambio no se contradicen, son las 2 caras de una misma moneda, 2 realidades que se complementan perfectamente. Mejor aún, la segunda supone y necesita de la primera, pues los discípulos están invitados a predicar, a testimoniar el Evangelio, pero es que uno no da testimonio de lo que no conoce. Sería un falso testimonio. Si se testimonia a Cristo, es necesario antes estar con Él, vivir su misma vida y asumir sus mismas opciones. Es un error pensar que se puede predicar y expulsar demonios sin estar abrazados a Jesús en la cruz. Si intentamos hacerlo, los esfuerzos serán inútiles. Como discípulos debemos aceptar la llamada para estar con Él siempre, estar con Él, estar para Él y estar como Él, de la misma manera que el alma vive en el cuerpo, escuchando su palabra, siguiéndolo fielmente como María de Betania, que al sentarse a sus pies escogió la parte mejor, que nunca le será quitada. El éxito de la misión dependerá del estar con Él. Las demás cosas vendrán por añadidura. Intentar hacer cosas fundados en nuestras capacidades nos llevará como Marta, que se inquietaba y afanaba por muchas cosas, olvidando la indispensable. Por último, notemos que los elegidos son gente común, con cualidades y defectos, incluso a nuestros ojos poco recomendables. Por ejemplo, un guerrillero violento como Simón, un cobrador de impuestos como Mateo, un traidor como Judas. Pero también Pedro, en el fondo el más parecido a nosotros, el más común de todos, generoso y tímido, fogoso y miedoso, fiel e infiel, fuerte y débil, muy inteligente pero que no comprende nada, definitivamente muy parecido a nosotros. Quizá por esto es el más representativo y por lo mismo se le asigna un nuevo nombre. Aceptemos la llamada del Señor para estar con Él. Permitámosle que nos ponga el nuevo nombre
nombre, el de hijos de Dios, miembros de su familia, y comprometámonos a fondo en la misión, caminando juntos, en comunión y participación. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz viernes para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.